gloria al Señor. Hermano, vamos allá al libro de Juan, capítulo 17, cuando Jesús estuvo en Getsemaní. El versículo 12 vamos a leer. Yo lo espero. ¿Juan qué? 17. Versículo 12. A su nombre. Oiga, qué rico es alabar a Dios y cantar salmos a su nombre. La hermana Tatiana, como se goza. Hermano Wellington. Y todos nos gozamos. ¿Estamos ahí? Leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando estaba con ellos en el mundo, ¿dónde? ¿Dónde, hermanos? Yo lo guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo lo guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliese la palabra, la escritura, ¿verdad? Padre, Dios Todopoderoso, en esta noche, Señor, honra tu palabra. Me quito yo para que sea usted, más de Espíritu Santo, el que use estos labios, Señor, para que esta palabra fluya. Señor, esta palabra corrija, dirija, estremezca nuestro ser. Y ayúdanos a mantenernos, Señor, a conservarnos hasta el día de su venida. A su nombre. El problema más grave en Judas, y no estamos aquí para criticar a Judas, no, gloria a Dios. Estamos para tomar el ejemplo inicialmente de lo que pasó en Judas, pero que también algunas cosas sucedieron con los discípulos, porque a veces criticamos a Judas por lo que él hizo, ¿verdad? Y no lo estamos ensalzando, no, estuvo malo lo que hizo. Amén. Judas cometió muchos pecados, muchas falencias, muchas, pero dentro de las muchas había un problema en él, y sobre ese problema vamos a trabajar esta noche. El problema más grande en Judas no fue que robaba, no. Podemos decir, y yo he podido hablar de Judas como ladrón, y el problema más grave en él no era que robaba, no era que mentía, porque todo ladrón miente, ¿o no es así? ¿Verdad? Diga, hermano Valente, ¿usted qué dice? Claro. Y con ellos la avaricia y muchas otras cosas. Ninguna de esas cosas que dije, amén, realmente era el problema más grave de Judas. Amén. ¿Cuál sería, hermano? Hay como un interrogante, ¿no? En el texto que leemos, dice el Señor, cuando estaba, ¿en dónde? En el mundo. ¿Qué hacía el Señor? Aleluya. ¿Y cómo lo guardaba? Así, póngale cuidado. Como la gallina guarda su polluelo. La gallina, cuando viene el animal, cualquiera que sea, a quitarle su polluelo, ella, vean, no he dicho, eso busca la manera de cómo guardarlo y protegerlo. Dios también, ahí dice que Jesucristo, cuando estaba con ellos, ¿qué hacía? Los guardaba, los protegía, siempre estaba ahí, siempre estaba pendiente, vigilante. ¿Ya?
Pero ¿qué pasó? Dice, de lo que me diste. Inicialmente dice, ninguno de ellos. ¿Cuánto le dio el Señor? ¿Cuántos fueron? 12. Y se los dio con nombre y apellido. Y cada uno de ellos tenía un tipo de carácter, un estilo de vida. Y le digo, hermano, que de los 11, ninguno era mejor que Judas. Todos tenían defectos. Y en el proceso del llamado iban a ser formados. En el proceso iban a ser preparados. Porque todo cristiano tiene que pasar por un proceso. Lastimosamente, hermanos, le tocó a Judas. Porque la Escritura habla de Judas desde antes de Judas nacer. Desde el Antiguo Testamento, hermano. Mire, es terrible, ¿no? Y eso de verdad que esto es para pensar. Es para hacer un análisis. Porque ahí dice, solo uno de los 12. Entonces, ¿cuál sería, pregunto ahora, el problema más grande de Judas? ¿Que robó? ¿Que mintió? ¿Ah? ¿Judas? No, el problema más grande en él fue que se perdió. Porque una persona, el ladrón del lado derecho, ¿qué hizo? Él era un ladrón. Dimas y Gestas eran ladrones. Pero el uno de la derecha, ¿qué hizo? No se perdió. Y perderse ahí, la palabra perderse ahí es condenarse. El problema del hombre mientras esté vivo y muere es perderse, hermano. Porque mientras haya vida, hay esperanza. Pero cuando el hombre se muere, el hombre en la vida puede robar, puede matar, puede hacer lo que sea. Pero si se arrepiente delante de Dios, hermano, se salva. Porque el todo en la vida del hombre, escúcheme bien, es la salvación. El todo en la vida del hombre no es más otra cosa. Por eso la palabra dice, el proverbista termina diciendo, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Guarda su palabra. Tenemos mucho que aprender de Judas y de los otros también. Pero ahí dice que solo uno se perdió. Y yo creo que nadie quiere perderse. Entonces a Judas vamos a tomar como ejemplo. No para juzgarlo porque ya Judas ya pereció. Pero nosotros estamos vivos. Mientras vivos estamos, ¿sabe qué ya se dio? Brindarnos ¿qué? Una nueva oportunidad. Suéltela. 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 Pero ahí cuando dice el hijo de perdición. Por eso ahí dice. Sí, dice. Ahí lo dice. Sí, pero dice hijo de perdición. Entonces yo digo, esa palabrita como la entiendo ahí. O sea, es que está hablando de Judas. Sí, Está hablando de él. Yo sé que está hablando de él, pero cuando dije hijo de perdición, o sea que es como que si no fuera a perder más otro, sino hijo de esa perdición del mundo. ¿Cómo así? Bueno, yo les estoy diciendo a ustedes que lo de Judas estaba ya escrito desde antes de la creación del mundo, desde antes de que Judas naciera. Y yo lo voy a comprobar por la palabra de Dios. Y por eso le digo, no estoy para juzgar a Judas, sino para tomar el ejemplo de Judas. A su nombre. Leamos el Salmo 41:9. Vamos allá al Salmo 41:9. Alguien que me lo lea. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía,
alzó contra mí el calcañar. Ahora, ahí menciona el nombre de Judá. Pero es Judá o no es Judá. Pero ese no es. No menciona el nombre de Judá, pero es ese. O sea, hay una palabra profética que se cumple cuando él aparece y cuando él comete el acto. Recuerden que el Señor lo reunió y les dijo que uno lo vendería, que uno lo traicionaría. ¿Y cuál era el que qué? ¿Ah? Entonces, ya se escribió. Ahora, para mayor claridad, vamos a otro libro que está en el Antiguo Testamento. Zacarías 11, 12 y 13. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Gloria a Dios. Zacarías 11, versículos 12 y 13. Este está más claro todavía. Léalo. 12 y 13. Capítulo 11, versículos 12 y 13. ¿Quién lo tiene? Les digo, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pasaron por mi salario 30 piezas. ¿Cuánta? Pasaron por mi salario 30 piezas. ¿Y el 13? Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. ¿Cuánto le dieron a Judá? Ahí está la otra palabra profética. Pero solo pasó para que se cumpliese la escritura. Amén. Hermana Rosa, te repita vuelta la pregunta. O sea, pregunto que cuando dice ninguno se perdió sino el hijo de perdición. Bendición. Como un hijo, ¿no? Sí. Que se perdió ese solo, pero es como para perderse el solo. ¿Cómo le dije? Yo no puedo explicar esa palabra, pero yo voy a lo que dice Sí. hijo, ¿no? Claro. Hijo de perdición. Hermana, es que mire, póngale cuidado. Cuando uno, como dice Juan 1, 11 y 12, cuando una persona recibe a Cristo recién se viene a convertir en hijo. El resto es una creación. Entonces, Judas era hijo de Dios Ya entendí. porque él aceptó a Cristo. Sí. Amén. Entonces, perdición, ahí dice, solo uno se perdió, o sea, se perdió, Judas se condenó, porque Judas se asesinó, Judas se ahorcó, dice la palabra de Dios. Ya entendí ahí. Entonces, por eso dice hijo. Porque era un Y hijo. usted sabe que la palabra de Dios dice que en la casa hay muchos hijos. Amén. Y luego también dice que en la casa hay muchos vasos. Que unos son para qué Para honra y otro para y otros para qué. deshonra. Para deshonra. Amén. Y eso no ha parado, pastor. Eso no ha parado. No continúa, pastor, sigue. Eso no ha parado porque hay personas que han estado metidos en el evangelio y en ese tiempo son hijos de Dios. Y después cuando usted los ve, Y es que ahorita vamos a ver, pastor, recién estamos en el desarrollo. Solamente le estoy haciendo ver que lo de Judas ya estaba escrito en el Antiguo por esa palabra profética. Pero resulta que nosotros podemos hoy tomar el ejemplo de Judas para no perdernos. quizás es un porcentaje de los que se van a perder. Es un ejemplo. Inclusive la Biblia dice que los perdidos serán como la arena. Una persona puede venir al culto, puede orar, ayunar, puede tener mucha Biblia y se puede perder. Porque Judas no era cualquiera, era hijo. Judas, escúchame bien, tenía un ministerio, era un líder. Y Judas era uno de los que andaba con el maestro. Pero Judas tuvo en poco a Cristo. Porque su corazón estaba lejos. Ahora, los otros discípulos también fallaron, ahorita lo vemos. Pero en Judas lo que había era horrible, terrible. ¿Entiendes? Era terrible. Sí. En Judas no hubo arrepentimiento. Él era hijo, pero no hubo. En Judas hubo remordimiento, pero no arrepentimiento. La Benedicta. La escritura dice, o sea, todo guardó, ¿no?
Y a Judas también lo guardó, pero él no se dejó guardar. Todo guardó. Pero que se perdió solamente el hijo de su aflicción. Yo lo que comprendo ahí es que de una u otra manera iba a haber uno que se iba a perder, sacado. ¿Ya? Y pues cayó. Bueno, y es que ahí hay algo que yo no lo quiero soltar esta noche. No lo- Porque cada quien, creo, se labra su propio camino, cada quien toma sus propias decisiones. Y yo creo que en todo ese peregrinaje, ese andar con Esto el es tremendo, maestro, pastor. el Señor tiene que haber enseñado en muchas ocasiones que robar era malo, que traicionar Claro, como era no. pecado. Su pasaba tiempo con Era los pecado. Y más sin embargo, él lo hizo voluntariamente y tras de eso, y con plata, dijo, no, yo necesito esta plata y fue y lo hizo. Entonces fue voluntariamente que lo hizo. La Biblia no lo dice así, como también en los textos que leí no menciona a Judas, sino que ahí es una palabra profética. Pero sí dice la Biblia que Jesús llamó a muchos que habían creído hijos del diablo. Sí, Les digo, vuestro padre es quién? el diablo. El diablo. En Juan está. Y dice también la Biblia, como Caín, que era de quién, El diablo. que era del maligno, o sea, del diablo. Y la Biblia habla de los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. ¿Quién es el príncipe de las tinieblas? ¿No es Satanás? Amén. Entonces, ¿quién se perdió en el cielo? Fue Lugar que se perdió en el cielo. Y se perdió de una, porque el que se condena se pierde de una. Satanás ya está perdido. Él ya está. Amén. Caín se perdió. Y Judas se perdió. Entonces, mira que viene con una. ¿Qué dijo usted? ¿Que eso qué? ¿No a qué? Entonces, de eso tenemos que cuidarnos. Si pecamos, hicimos algo malo, tenemos que arrepentirnos. Es como Caín mató al hermano y usted cree que eso es palabra. Ese es el espíritu. Allá hay varios espíritus, pastor. Pastor, lo último que Caín hizo fue matarlo. Pero en Caín había orgullo, rabia, enojo, celo, envidia. ¿Eso hay hoy en día? Y finalmente, ¿qué hizo? Pauté. ¡Pau! ¿No fue así? No empezó con la muerte, empezó con la envidia, con el orgullo. Y eso hay dentro de la iglesia, hermano. Entonces, miren, ¿no? El problema más grande para Judas fue que se perdió. 3 enemigos del creyente. Y el primer enemigo del creyente no es el diablo. El primer enemigo del creyente es la carne. El segundo enemigo del creyente es el mundo. Y el tercer enemigo del creyente es Satanás y sus demonios. Amén. Vamos a 1 de Juan 2. 3 enemigos del creyente. El primero, la carne. Segundo, el mundo. Y tercero, Satanás y sus demonios. Que el Señor los reprenda. Gloria a Dios. 1 de Juan. Oh, gloria al Señor. No se lo leo a mi hermanito. Capítulo 2, versículo 15. ¿Estamos ahí? Para que vean que ahí están estos 3 enemigos. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Vamos a ver el pastor Carlos que está buscando. Ya lo tiene, hermano. Ya lo tiene. ¿Y usted? No, yo creo que no. Ok. Vamos, dice, no améis. Síganme. No améis al mundo. Y luego dice, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, ¿el amor de quién? Del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, miren, ¿qué hay? Dice
deseo de la carne, los ojos, la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Ahí está. ¿Cuántos enemigos van ahí? ¿Cuántos enemigos van ahí? 2. La carne y el 17. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué pasa? Ese es el verdadero Hijo de Dios. Permanece para siempre. Versículo 18. Hijitos, ya es el último ¿qué? Tiempo. ¿Y en qué tiempo estamos? Estamos en lo último. Y según vosotros oíste que el anticristo, ¿quién es el anticristo? Es réplica del enemigo de Satanás. Viene y ahora ha surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Mire, por esto conocemos. Porque son falsos. Dice, salían de nosotros, o sea que estaban dentro, pastor. Pero no eran de nosotros. O sea que Judas estaba ahí, pero no era. Amén, hermano. Porque el que es del Señor permanece. ¿O no? ¿O no? Mire, entonces, si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Gloria a Dios. 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignorasen la verdad. Judas, ¿conocía la verdad o no? Sí la sabía. Judas pecó conociendo la verdad. A su nombre. Sino porque la conocéis. O sea que cuando el cristiano peca, lo hace, amén, no para echarle la culpa a nadie, sino que debe de reconocer y decir, yo pequé, yo fallé, a su nombre. Y porque ninguna mentira procede de ¿qué? De la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Aquí te va. Sino el que niega que Jesucristo es el Cristo, y ese es el diablo. Este es el anticristo, el que niega al Padre. Gloria al nombre del Señor. ¿Y a quién? Ahí está la Trinidad. Ahí está la Trinidad para los que no creen. A su nombre. Entonces, pero luego dice acá, ¿en qué versículo vamos? Ayúdenme. Que se me corrió acá. En el 23. Gloria al nombre del Señor. Pero luego dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Judas lo escuchó al Señor. Judas estuvo en todas las enseñanzas, pero Judas no quiso permanecer. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y dice, esta es la promesa que el Hijo nos dio, la vida eterna. ¿Judas alcanzó la vida eterna? Sí la alcanzó, pero en el infierno, porque él se condenó. Dice, os he escrito esto sobre lo que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, o sea, la palabra, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permanecer en él. Y ahora, hijitos, permanecer en él. ¿En quién? En Cristo. Para que cuando se manifieste tengamos confianza. Para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. 29. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. ¿Está claro o no está claro? Ahí están los tres enemigos del cristiano. ¿Cuál es el primero? La carne. Segundo, el mundo. Y tercero, Satanás. Y miren cómo inicia la palabra. Dice, hijito, no améis. ¿Y qué es amar? Hermano, y después dice ahí, ¿qué es lo que ofrece el mundo? Dice, la vanagloria de la vida. Dice, los deseos
pero es pecado. En el mundo hay lujuria, en el mundo hay de todo, hermano. Y hay cosas que parecen no ser pecado, pero que ahí está metido el enemigo. Dice, porque si le fuera posible, engañaría a quién? A los escogidos. Por eso Dios se preocupó en tanto de dejar la palabra de Dios. Pastor, es la más importante. Para que nosotros no tengamos excusa, porque muchas excusas. Y aquí no hubo excusa, porque me ha podido decir el Señor Jesucristo, pero ¿cómo se me va a perder Judas si él anduvo todo el tiempo conmigo? Y muchas veces nosotros ponemos excusa, ay, que lo de acá, ay, que lo de acá. Esa excusa delante de Dios no vale. No, pastor, eso no vale. Mire, De aquí están las palabras. por eso es que Él dice, y cerca de ti está ¿qué? Cuando la pongas en tu boca, es que nosotros, hermanos, nos hemos olvidado de la palabra. Tenemos que volver. El primer amor es Cristo y el primer amor es la palabra. Ese es el primer amor es la palabra, hermano. Bendito sea el Señor. Ahora, nótese bien. Seguimos tomando como ejemplo a los discípulos. Miremos dos escenas. Porque ya hablamos de Judas, diga. Ahora vamos a hablar de los discípulos. La primera escena. La mujer que derramó un perfume ante Jesús. Esa era Magdalena. La segunda mujer, la hermana de Lázaro, quien derramó y ungió a Jesús con un perfume de alabastro, de nardo puro y de mucho precio. En los evangelios se registran dos escenas distintas en las que una mujer unge a Jesús, aunque históricamente se han debatido y a veces se confunden por la similitud de los actos, pero las mujeres son las mismas. Primero, la unción por una mujer que fue pecadora. Mateo 26:8. ¿Quién lo lee? Porque la historia la conocemos. No la vamos a leer toda, pero leamos 26:8. Mateo 26:8. ¿Qué pasó en esa escena? ¿Qué es lo que más necesitamos entender ahora? Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, Wow. ¿para qué este desperdicio? Wow. ¿Sigo? Todo el texto. Solo el 8. Ya está. Ya. Vamos acá. Vamos acá, conmigo. Ahora, ¿está hablando de Judas ahí? ¿Ese texto está hablando de Judas? No, pero ¿De quién está hablando? los discípulos. O sea que en los discípulos también había problemas. Vamos, conmigo. La mujer escucha que Jesús está donde Simón. Ella dice, ¿cómo? ¿Quién llegó? El más grande, el eterno. Yo no me voy a quedar aquí. Pero no se fue con las manos vacías. Lleva un perfume y apenas llega, se postra, unge a Jesús. Y ahí dice, repítame el versículo 8, cuando los discípulos ven la escena de la mujer. Al ver esto, los discípulos. ¿Los quiénes? Los discípulos. Ya no habla solamente de Judas. O sea que de ellos también hay problemas. ¿Qué hicieron? Se enojaron. Ay, hombre, por favor. Por favor. ¿Para qué este desperdicio? Por favor. Mire, había problemas en ellos también. No solamente pues Judas. Vamos a la otra escena. Gloria a Dios. A su nombre. La unción en Betania. Mateo 26, del 6 al 13. Este sí le damos un poquitico más. Aunque también en Juan 12 lo dice, ¿no? Leemos mejor el de Juan. Juan 12, 3 al 8. ¿Quién me lo puede leer? Juan 12, 3 al 8. Ese lo lee más. Amplifica más. Al 3. Juan 12, 3 al 8. Juan 12. ¿Sí? Versículo 3 al 8. Que todavía tenemos tiempo. Dice, entonces María tomó una libra de Wow. perfume de Nardo. nardo puro, De de mucho. mucho precio, ungido, lo
Jesús. Y los enjugó con Su sus cabello cabellos. santo. Y la casa se llenó del Ay, eso me del gusta. perfume. Ah. Qué rico. Siga, siga, siga. Y dijo uno de sus discípulos, Judas. Párale ahí. Ahí dice los discípulos. Uno de sus discípulos. Uno nomás. Entonces, en la primera escena dice los discípulos. Y en esta dice, siga, siga, siga. Dijo uno de sus discípulos. Y lo menciona. Judas. Sí. Iscariote, hijo de Simón. Siga. El que le había de entregar. ¡Oh! No le ha entregado y ya dice la palabra. ¿El que le había de qué? De entregar. Siga, siga leyendo. Por esto no fue este. Perfume. Bueno, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios Ajá. y dado a los pobres? Ajá. Pero dijo esto no porque se cuidaba de los pobres, sino porque era ladrón. ¿Qué? Teniendo la bolsa, sustraía de los que se echaban en él. Ah, Allí hay una cosa, sí, señor. allí hay una verdad disfrazada en mentira. Ajá. Escúchalo bien lo que Claro. dice vendido a los pobres y dado a ellos, pero era mentira. Claro. No era para los pobres. Y el Señor Jesucristo les dijo, a los pobres Siempre. siempre los van a tener, pero a mí, O sea, él está hablando de que él un día iba a morir y se iba a ir. Pero los pobres iban a estar siempre. Y es que miren, en Israel había hartos pobres por ahí. Amén. Y lo que Judas decía no era porque realmente era así, sino porque él era ladrón y sustraía. ay, ¿De dónde? ¿De dónde? pero era verdad, bien. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde dice ahí? Traía ¿De dónde? de la bolsa. De la bolsa. Entonces, como queriendo decir, si me sacan si me sacaron de allí, me merma a mí para sacar más. Pregunto, ¿qué había en Judas? Había avaricia. Pero recuerda que en la primera escena no habla de Judas, sino de los. O sea que en ellos también había problemas. ¿Sí me entiende, hermano? Entonces, ojo con eso. Ojo con eso. Sino que los discípulos no se perdieron. No se perdieron. Entonces, por eso es que le digo yo que nosotros, Dios nos guarde. Si pecamos, hicimos algo, tenemos que arrepentirnos. Hermano, porque dice la palabra de Dios que mejor el tiempo final que el principio. El final de Judas no fue el mejor. Amén. Entonces hay que tener cuidado. Ojo con eso. Esto es para cuidarnos, hermano. Bastante hemos escuchado la palabra y la estamos escuchando. Ya el que despierte, Pastor. Entonces, miren, escúchenme. Jesucristo se centró en enseñar a los discípulos, en instruir. Mire que él les enseñaba mucho, pero a los discípulos era diferente. Con ellos era diferente, porque ellos eran los que iban a representarlo a él. Amén. Entonces, pero Judas era un distraído. Judas no le gustaba la palabra. andaba ahí, No le gustaba la palabra, pastor. andaba ahí. Y así hay mucha gente que no le gusta la palabra. Despistado andaba. Era un despistado. Amén. Entonces, en la segunda escena, en el episodio donde los discípulos abandonan a Jesús, y especialmente Pedro. Ahora, acá, miren, dos personajes que toman, dice, la actitud de los discípulos. Dos actitudes, una la de Judas, en lo que leímos, y otra la de los discípulos. Gloria al Señor. Entonces, había problemas, hermano, y problemas serios. Y esto es para pensar y hacer un análisis, ¿no? De cómo está nuestra vida, cómo estamos. Tremendo. Acá en otros textos, miremos en Mateo 26:56. Mateo 26:56. Y en Marcos 14:50.
dice la palabra de Dios? Mas todo esto sucede para que se cumpla la escritura de los profetas. ¿Este es el cual? Mateo 26, 56. Sí. ¿Sí? ¿Aquí está bien? Mas todo esto Ajá. sucede para que se cumpla la escritura de los profetas. Entonces todos los discípulos, ¿Qué? ¿Qué pasó? dejándole, ¿Qué pasó? Bien. ¿Qué pasó? bien. Había problema. Ahí ya mire, la escena de la que pasó ahí ya es más adelante. Mire que en la que leímos antes, donde ellos dijeron, pero se enojaron, fue atrás. Aquí ya la escena, mucho más adelante. Ya prácticamente cuando van a aprender al Señor. Hermanos, estaban despistados. Estaban despistados. Bien despistados. Tremendo. ¿Y usted cree que no ha pasado hoy lo mismo? Pasa igual. Mire, en la segunda escena habla de la negación de Pedro. Mientras Jesús es interrogado en la casa del sumo sacerdote, Pedro lo sigue ¿de dónde? ¿De cerca o de qué? De lejos. ¿Entienden? Estando en el patio, es confrontado por diferentes personas que reconocen a Judas como seguidor. Pedro lo niega 3 veces en total, como Jesús ya se lo había dicho. Ya no estamos hablando de Judas, ahora estamos hablando de Pedro. Amén. Mire, vamos a Mateo. Hay tiempo, pero acá en el mío faltan 5, allá ya está como que. Mateo 26. Del 69 al 75. ¿Quién lo tiene? Mateo 26, 69 al 75. Pedro estaba sentado fuera en el patio Ajá. y se le acercó una criada, Ah. diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dice. ¿Hasta dónde? Hasta el 75. Saliendo él a la puerta, le dio otra y le dijo a los que estaban allí: también estaba con Jesús en Nazaret. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Mire, Un poco después, acercándose, Tremendo. los que por allí estaban dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún su manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir, a jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. ahora bien, la pregunta es, ¿pecó Pedro ahí, sí o no? Sí pecó, sí pecó. Pero, ¿Pedro se perdió? Mire la diferencia. Lloró amargamente. O sea, mire la diferencia. ¿Sabe? Esto nos da a entender que Jesús conoce los corazones. El corazón de Judas estaba inclinado hacia el mal, el de Pedro no. Él falló, él pecó, pero el corazón de Judas era diferente al de Pedro. El 75 lo dice. Era diferente. Hermano, el hombre puede pecar, puede fallar, pero si se arrepiente, si ama a Dios, hermano, da media vuelta y busca al Señor y aprovecha su misericordia. Siga. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. ¡Oh! Ahí está. Tremendo. ¿Sí ven? Se acordó de la palabra. Se acordó de lo que le había dicho. Y miren que es tremendo, ¿no? Porque Dios conoce los corazones. Ahora, ya casi para concluir, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros en este tiempo? Tenemos que cuidarnos. Tenemos que revestirnos del poder de Dios. Colocarnos la armadura
armadura. Para poder estar firme, dice, frente a todas estas cosas. ¿Y cuál es la armadura de Dios? Ahí dice en Efesios. Y dentro de la armadura de Dios, ¿sabe que está? Hay una parte muy importante, dice la espada. ¿Y la espada qué es? La palabra. Amén. Entonces, para nosotros poder resistir las acechanzas de quién? Del diablo, tenemos que tener ¿qué? La armadura de Dios. Amén. Pastor, mira la diferencia de Pedro y de Judas. Diferente. Judas a la cabeza le metió que lo único que le quedaba era ahorcarse. Pero Pedro lloró amargamente. Se humilló, se rindió. Está viendo, hay una enseñanza tremenda. O sea, por eso estamos mirando las dos actitudes. Que los discípulos fallaron, pecaron, pero ellos se arrepintieron. Judas no se arrepintió. Entonces, Judas se perdió con todo el poder, con toda la doctrina y el aprendizaje del Señor Jesús. Escuche esto, que ya concluyo. Judas tuvo el mejor amigo. ¿Dicen amén o no? Judas tuvo el mejor maestro. Judas tuvo el mejor mentor. Judas tuvo el más grande profeta. Judas tuvo el más grande evangelista. Amén. Judas tuvo el pastor de pastores y se perdió. Judas tuvo en poco el Señor. Y todo esto es cuestionante. Amén. Mire, Mateo 11:26. ¿Qué dice? Mateo 12:26. 12:26. 12. Esto es cuestionante y a su vez es confrontador. Note lo que dice la palabra en Mateo 12:26. ¿Lo leo? Sí. Y si Satanás Echa. echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Entonces, ¿con quién estaba Judas? Hermanos, queriendo sin querer, pero estaba con el diablo. Pero yo pregunto, hermano, cuando el Señor llamó a los discípulos, que fueron 12, ¿le dio poder a Judas, sí o no? Sí, le dio poder. Aquí le dio poder. Mire, miremos Mateo 12, 22 al 30. Esto se lo voy a leer yo. Mateo 12, 22 al 30. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónica y decía, ¿será este aquel el hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Y sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, le dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Hermano, a pesar de que Judas estaba con los 12, pero estaba siendo un instrumento de Satanás. Estaba siendo un instrumento de Satanás. Marcos 6, 7 al 13. Y con esto termino. Una palabrita ahí, disculpe, cuando dice que toda casa dividida. Sí, pues uno Toda casa dividida no permanece. no prevalece. No prevalece, o sea, no crece, No avanza. No avanza, todo va como de mal peor, ¿no? De mal peor. Claro, Entonces tenemos que unirlos, ¿no? es correcto. Unirlos en la oración, en la alabanza. O sea, una iglesia dividida no prevalece. Un matrimonio dividido no prevalece. Eso es lo que está queriendo decir ahí. ¿Sí me entiende? O sea que ahí va lo que usted dice. Tenemos que unirnos. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2. Y les dijo, toda autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón. Hasta ahí están los 12. Amén. En Marcos 16, para ya concluir, dice, y cuando pasó el día, esto es en la resurrección, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, la madre de Jacobo
versículo 2. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol. Gloria al nombre del Señor. El versículo 7. Pero y decir, cuando ya el Señor resucita, a los discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como él os dijo. Pasémonos el 10. Y yendo allá les dio saber que habían estado con él. Y ellos estaban tristes, llorando. Y ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, dice que no le creyeron los discípulos. Jesús aparece a los 12, pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron e hicieron saber a los otros y ni aún así creyeron. Y finalmente Jesús les da la gran comisión. Dice, apareció a los 11, ya no dice a los 12. ¿Por qué no dice a los 12? Porque ya Judas había perecido. Porque ya Judas había muerto. Cuidado, hermano. Tenemos que ser parte de esos que, aunque nosotros por ABC fallemos, pequemos, pero mientras Dios nos permita por su misericordia arrepentirnos, el problema más grave en Judas fue que se perdió. Amado Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Dios, te adoramos, te bendecimos. Ayúdanos a reconocer nuestras faltas, nuestros pecados. Tu palabra dice que el que cubre su pecado, Señor, no prospera. Pero el que los confiesa y se aparta, alcanzará la misericordia. Señor, aquí vemos dos facetas, dos escenas. Judas no se arrepintió. Y así como Judas, mucha gente, Dios, los perdidos serán como la arena de la mar. No queremos ser parte de ese grupo. Queremos ser parte de aquellos 11 que aunque fallaron, que aunque, Señor, Dios mío, Padre, estuvieron desviados por algunos momentos, pero cuando tú te apareciste a ellos y te quedaste 40 días más enseñándole, ellos empezaron a tomar sentido de responsabilidad, de compromiso, y luego vemos a un Pedro comprometido, a un Mateo comprometido, habemos, Señor, a los discípulos, Dios mío, haciendo la obra, porque, Señor, entendieron el propósito. Ayúdanos a entender el propósito por lo cual tú nos llamaste. Y hoy nos tienes aquí, no para que hagamos tesoro aquí en la tierra, sino para que, Señor, Dios mío, permanezcamos firmes y constantes hasta el día de tu venida. Señor, salimos de este lugar, guárdanos de todo mal, guárdanos de todo peligro, guárdanos de toda distracción, guárdanos de toda trampa, guárdanos de toda altivez, guárdanos de toda arrogancia, guárdanos de toda apatía, guárdanos de toda distracción, y ayúdanos a buscar cada día más y más de ti. Señor, bendigo la vida de mis hermanos, bendigo cada hogar, bendigo cada familia, bendigo cada liderazgo, bendigo cada ministerio. Y te pido, Señor, que tu presencia siempre permanezca con nosotros. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Dios me bendiga.